Muy buenos días a todos y a todas. Es una gran alegría encontrarme de nuevo en la Universidad La Salle, que es mi alma mater, en donde pasé años muy felices como hermano joven en México. Voy a comenzar con un texto de nuestra nueva regla que acaba de ser aprobada. En los últimos años, en los últimos 14 años, hemos estado en la revisión de la regla de los hermanos. La regla es el documento que guía nuestra vida religiosa, educativa, nuestra vida de hermanos. Y en estos últimos días, porque esto tiene que ser aprobado por el Vaticano, hemos recibido la noticia que la regla ha sido ya aprobada, de manera que en esta semana será publicada. Y tiene unos textos que me parece responden muy bien a lo que se relaciona con la formación lasallista. En el número 2.7, capítulo 2 de la regla, número 7, se nos dice: el carisma lasallista es un don del Espíritu a la Iglesia con vistas a la educación humana, espiritual y cristiana. Hermanos y seglares se asocian en la realización de la misión lasallista confiada por la Iglesia. Juntos aseguran la vitalidad de este carisma, suscitando o desarrollando estructuras de animación, formación e investigación, donde cada uno pueda profundizar la comprensión de su vocación personal y de la misión lasallista. Yo creo que este es uno de los textos más importantes de nuestra regla revisada. Que el lenguaje que teníamos, la regla anterior fue aprobada en 1987, el lenguaje que entonces teníamos era exclusivamente centrado en los hermanos. Hoy en la regla, porque es regla para los hermanos, pero en la regla para los hermanos están muy presentes de una manera fundamental los seglares. Agradezco mucho la invitación que me han hecho a este 15º encuentro de formación docente organizado por la ULSA. El hecho de que hayan perseverado año tras año hasta hoy indica la importancia que ustedes y su universidad dan a la formación permanente. Recuerdo que el hermano Alfredo Morales, de feliz memoria, decía que la formación es el nuevo nombre del futuro. Y vamos a comenzar hablando de itinerario formativo. El documento de formación para la misión lasallista, publicado poco antes del capítulo general el año pasado y que viene de ser publicado por el Centro del Instituto, define itinerario como la descripción de una ruta, camino, recorrido con expresión de los lugares, accidentes, paradas, etcétera, que se sigue para llegar a un lugar. Y el itinerario formativo lasallista como un programa adaptado a cada persona o grupo que establece un proceso de formación secuenciado y que permite la adquisición de las competencias necesarias para el desempeño de la misión lasallista. Como podemos ver, se trata más de un proceso vital, siempre inacabado, y que nos exige seguir caminando más que unos principios y teorías que habría que asimilar. Personalmente me gusta hablar más de itinerario formativo, porque este término nos pone en relación con el itinerario evangélico de todo creyente
que más que un proyecto privado y voluntarista de autoperfeccionamiento, se trata en realidad de dejar que Dios actúe en nosotros y realice en nosotros su voluntad. Que todas las potencialidades, gracias y dones que nos ha dado a cada uno lleguen a realizarse y los pongamos al servicio de la humanidad. Itinerario indica un camino, es búsqueda y aventura, abrirnos a lo desconocido en actitud humilde y dejarnos maravillar por lo que vamos descubriendo. Este itinerario implica un proceso lento, con retrocesos y avances, que necesita madurar pacientemente. Es dejar que Dios me moldee, ponerme en sus manos con confianza, abandonarme a su amor, sentirme como la arcilla en sus manos, en la hermosa metáfora de Jeremías, la arcilla en sus manos, desde el primer día de mi gestación hasta el final de mi vida terrena, como un proceso ininterrumpido y una aventura maravillosa. La formación termina con nuestra muerte. Me parece que el mejor icono bíblico para comprender lo que significa nuestro itinerario formativo a nivel personal es el diálogo de Jesús con Nicodemo, en el que le invita a nacer de nuevo. Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. En efecto, formarse a lo largo de la vida significa nacer muchas veces de nuevo, volver a empezar, renunciar a la autorreferencialidad y estar siempre en actitud de salida, como nos invita repetidamente el Papa Francisco. Este nacer de nuevo, esta respuesta a las llamadas de Dios, es un objetivo esencial de nuestra formación. Es en el fondo dejarnos transformar por Dios, una tarea llena ciertamente de riesgos, pero también de promesas. Más que conocimientos psicológicos, supone la disponibilidad para volvernos a nuestro interior, para oír al Dios que está con nosotros y hacer la misma experiencia de San Agustín. Yo te buscaba afuera y tú estabas adentro. Supone dedicarnos con todas las fuerzas a ser yo mismo, tarea que no podemos realizar con nuestras solas fuerzas, sino que solamente podemos alcanzar con la gracia de Dios. Tarea que no es evasión, sino una entrega desde dentro más pacífica y serena. A nivel lasallista, podemos hablar también del itinerario evangélico de nuestro fundador, de cómo Dios lo fue llevando de un compromiso a otro sin apenas darse cuenta, como él mismo nos lo dice. Por este motivo, aparentemente Dios, que gobierna todas las cosas con sabiduría y suavidad, y que no acostumbra a forzar la inclinación de los hombres, queriendo comprometerme a que tomara por entero el cuidado de las escuelas, lo hizo de manera totalmente imperceptible y en mucho tiempo, de modo que un compromiso me llevaba a otro sin haberlo previsto en los comienzos. Desde esta perspectiva, la formación lasallista adopta una dinámica nueva, unitaria, progresiva, de constante planificación que abarca e integra todas las dimensiones de la persona. Un segundo punto que vamos a ver
es la memoria evangélica lasallista, nuestras raíces fundacionales. Hacer memoria es una expresión con fuertes resonancias bíblicas, que no nos deja simplemente en el pasado, sino que nos compromete hoy en el cotidiano de nuestras vidas, interpretando ese pasado de una manera creativa y dadora de sentido. Hacer memoria es encontrar el hilo conductor que unifica, motiva, enriquece, impulsa nuestra vocación en la universidad, en nuestras universidades, en la educación lasallista. La memoria nos debe llevar a las dos fuentes que han dado origen a nuestra misión lasallista: la persona de Jesús y el Evangelio por un lado, nuestro fundador, los primeros hermanos y el carisma que nos transmitieron por otro. La memoria carismática, más que una teoría, es una historia de amor. Manifiesta la intervención de Dios en el pasado, cuando nuestro instituto daba los primeros pasos, intervención que se ha prolongado a lo largo de nuestra historia por más de 300 años, intervención que hemos visto hace un momento en lo que fue la llegada de los primeros hermanos también a México, hace más de 100 años. Y esta memoria que nos da la certeza de que Dios sigue presente en nuestro ahora y lo estará en el futuro, manifestando su providencia y protección. Y podemos recordar un poco las palabras que nos dirigió el hermano Martín. Se trata de una memoria colectiva que nos da sentido de identidad y de pertenencia y debe inspirar nuestra misión universitaria. Como nos dice muy bien el dominico peruano tan conocido, Gustavo Gutiérrez, si se evoca un hecho anterior es por la vigencia que tiene en el presente. Las expresiones para decir que hoy obra Dios y que por lo tanto es ahora que sus seguidores deben tomar decisiones abundan tanto en el primer como en el segundo testamento, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por otro lado, la memoria en la Biblia va más allá de lo conceptual, apunta a desembocar en una conducta, en una práctica destinada a transformar la realidad. Recordar es tener en cuenta a o cuidar de alguien o algo. Se recuerda, termina diciéndonos Gustavo Gutiérrez, se recuerda para actuar. Sin ello, la memoria pierde sentido, se limitaría a ser una especie de gimnástica intelectual o una memoria de museo, simplemente. San Agustín, en sus profundas reflexiones sobre el tiempo, nos dice que la memoria es el presente del pasado. La memoria es el presente del pasado. No la repetición del pasado, sino su presente. Por eso, como nos apunta el jesuita Ellacuría, una universidad de inspiración cristiana lo será tanto más cuanto más contribuya a que se vaya haciendo realidad esa utopía anunciada y prometida por Jesús, que es el reino de Dios. Este reino necesita de ingenieros, este reino necesita de economistas, este reino necesita de especialistas en la computación, químicos, psicólogos, sociólogos, filósofos, letrados, juristas, políticos, puntos suspensivos, para que la sociedad se enriquezca. No basta con esto. Los profesionales, él hablaba
para la UCA, la Universidad Centroamericana del Salvador. Los profesionales de la UCA tendrán inspiración cristiana cuando, además de hacer el mayor bien posible a los demás desde la profesión adquirida, tomen como tarea prioritaria la de buscar su bien, el de su familia y el de todos los demás, poniendo los ojos en lo que las mayorías populares necesitan para superar la pobreza, la marginalidad, la injusticia, la falta de libertad y de participación, tarea eminentemente cristiana. Esto nos lo decía en escritos universitarios. Por lo mismo, podemos continuar, se trata también en cierto modo de una memoria que podríamos llamar peligrosa, memoria peligrosa, tal como lo expresa de manera inmejorable un teólogo belga, Juan Bautista Metz. Nos dice: el recuerdo fácilmente se convierte en una falsa conciencia del pasado y en el opio del presente. Pero existen otras clases de recuerdos, una memoria peligrosa, recuerdos provocadores, recuerdos y experiencias del pasado que arrojan una luz cruda y permite que nazcan nuevas y peligrosas intuiciones para el presente. De golpe, arrojan una luz cegadora y dura sobre el carácter problemático de aquello a lo cual nos hemos acomodado desde hace tiempo y sobre la banalidad de un pretendido realismo. Hacen reventar los cánones de nuestras coherencias dominantes, trayendo consigo un cierto lado subversivo. Esas memorias son vividas como peligrosas e incalculables encuentros que nos visitan del pasado. Son memorias que tenemos que tomar en cuenta, memorias que de cierta manera contienen el futuro. Por eso la memoria es una interpelación al compromiso, la reflexión, la fuerza y la creatividad. No podemos contentarnos con memorias de museo. La memoria es una interpelación al compromiso, la reflexión, la fuerza y la creatividad. En nuestra época nos hallamos ante signos inciertos y particularmente desafiantes. Nos invitan por eso al discernimiento que nos permite ir a lo esencial sin enredarnos en lo secundario y coyuntural. Nos convocan a situarnos ante lo que viene a partir de lo actual y sin olvidar nuestras raíces, nuestra memoria. Me parece que estamos llamados a vivir la vida y los escritos del fundador, San Juan Bautista de la Salle, y la historia de los primeros hermanos como memoria profética que nos compromete con nuestro aquí y ahora a partir de la realidad que hoy vivimos. Hablar de memoria, como desde el inicio lo he expresado, no nos atrapa en un pasado muy diferente al mundo cambiante de hoy, ni nos invita a refugiarnos en un recuerdo nostálgico de lo que fue. Como decía Jorge Manrique, que los tiempos pasados siempre fueron mejores, siempre pensamos que fueron mejores y a veces no captamos lo valioso que hoy vivimos. Hablar de memoria nos sitúa en el hoy de nuestra historia. Las intuiciones de nuestros orígenes fundacionales deben ser parte de nuestro ser e incentivo que nos permitan conocer mejor nuestra realidad y responder a sus necesidades. Si la memoria es el presente del pasado, como decía San Agustín, y si nuestra identidad es narrativa, siempre inacabada y en construcción, la deducción lógica que podemos hacer es que hoy, como herederos de la Salle,
debemos mantener vivo el fuego que nos vio nacer, haciendo nuestras sus intuiciones, de manera que nuestra universidad, nuestras universidades, nuestras obras lasallistas sean capaces de continuar desde otras coordenadas la misión lasallista de poner al alcance de todos los medios de la salvación. Algunas líneas fuerza de nuestro itinerario. Y parto también con un texto de nuestra regla revisada. Juan Bautista de la Salle, al comprometerse irrevocablemente con los hermanos, abrió un camino de santidad para todos los educadores. Los hermanos, primeros depositarios del carisma lasallista, se alegran al ver que muchos de aquellos con los que comparten la misión quieren conocer mejor al fundador en su itinerario, su espiritualidad y su obra. En el desarrollo de la asociación con hombres y mujeres que caminan con ellos y se reconocen como hijos e hijas de San Juan Bautista de la Salle, los hermanos ven un signo de los tiempos que los llena de esperanza. No debemos ver el presente con nostalgia del pasado, cuando había más hermanos. Hoy estamos viviendo una realidad maravillosa. Nunca en el instituto hemos vivido con tal fuerza la presencia de tantos laicos que se comprometen, que quieren hacer suyo el carisma lasallista. Por eso la regla nos invita hoy, la regla revisada, los hermanos ven un signo de los tiempos que los llena de esperanza. Por eso mismo continúa este artículo 10, regla capítulo 10, versículo 6, es el último capítulo de la regla. Por eso mismo se sienten investidos de una responsabilidad particular al compartir su patrimonio pedagógico y espiritual con todos aquellos con los que trabajan. En ese compartir reciben las llamadas que el Espíritu les dirige para ser hermanos hoy, la llamada a ser hermanos con ellos y vivir la fraternidad como un signo para todos los educadores lasallistas. La fraternidad es patrimonio no solo de los hermanos, sino de todos los lasallistas y en especial los educadores lasallistas. La llamada a ser para ellos y con ellos mediadores de la luz con la que Dios, y son palabras del fundador en una de sus meditaciones, ha iluminado los corazones de los que Él ha elegido para anunciar su palabra a los niños. La llamada a ser con ellos y entre ellos y con ellos, corazón, memoria y garantía del carisma lasallista. Una dimensión importante es ser servidores de la Iglesia. En un mundo globalizado y en una Iglesia pueblo de Dios que ha apostado por una espiritualidad de comunión, todos los bautizados desde nuestras respectivas vocaciones debemos sentirnos llamados a unir nuestras fuerzas en la construcción del reino y en la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Debemos caminar juntos para enfrentarnos a los desafíos de la misión en la Iglesia hoy. La raíz teológica de esta verdad la encontramos bellamente expresada por San Pablo en un texto fundamental. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre que actúa por todos y está en todos. El fundador y los primeros hermanos vivieron en el contexto de una iglesia de contrarreforma y a la defensiva, en la que se daba más importancia a lo institucional
que a lo comunitario, y en la que predominaba por esto el aspecto jurídico. Yo creo que la época del fundador y las nuestras tienen muchas similitudes. Pero la cercanía de los pobres y el trabajo con los primeros maestros fueron llevando al fundador a intuir una iglesia servidora a partir de un ministerio comunitario. Por otra parte, su familiaridad con los escritos de San Pablo, particularmente en las meditaciones para el tiempo de retiro, le permitieron tener una visión mística de una iglesia servidora, en la que los hermanos, con su vocación laical, son ministros de Dios y dispensadores de sus misterios, embajadores de Jesucristo y constructores de la iglesia. Son palabras del fundador. No cabe duda de que esto fuera una palabra profética para la iglesia de su tiempo, y de que esta visión anticipó algunas intuiciones del Vaticano II que nos toca a nosotros hacer realidad, conscientes de que hoy esta responsabilidad y este ministerio no es solamente de los hermanos, sino también de los laicos y otros lasallistas con quienes compartimos la misión. El Concilio Vaticano II nos presenta un nuevo modelo de iglesia que podemos resumir en 5 principios básicos. La referencia al bautismo y demás sacramentos de la iniciación como fuente y fundamento común de toda vida cristiana. La consagración bautismal es la más importante para todos. La común llamada a la santidad. En el documento Lumen Gentium, capítulo 5, se habla de la común llamada, todos estamos llamados a la santidad. La santidad no es patrimonio de un grupo escogido, privilegiado. La santidad es una vocación para todos. La común y única dignidad. La única misión eclesial compartida por todos. Y el común derecho, que es también deber, a participar en la misión evangelizadora de la Iglesia. No cabe duda que es más lo que nos une que lo que nos hace diferentes, hermanos y seglares, y que por consiguiente estamos llamados a ampliar los espacios de comunión entre nosotros. Como bien sabemos, el bautismo es el sacramento esencial del pueblo de Dios que constituye a cada uno, a partir de su vocación específica, en reflejo de la Trinidad, reflejo del Padre y de la gratuidad de su amor, reflejo del Hijo en su misión de que todos tengan vida y vida en abundancia, reflejo del Espíritu estableciendo lazos de amor y amistad. Un segundo punto es una formación en el mismo carisma. En realidad no se trata de que los hermanos compartamos un carisma que nos pertenece y que se adapta ahora a una realidad local. Carisma, hermanos, laicos, no es esa la imagen que tenemos que tener. La imagen es que el carisma precede a su encarnación en el ámbito religioso o laical. Estamos todos llamados, consagrados y seglares, a beber del mismo pozo y a vivir el mismo carisma a partir de nuestra propia vocación específica. Entonces tenemos el carisma y de ese como un pozo del que bebemos, hermanos y seglares, cada uno a partir de su propia vocación específica. Hermanos y seglares, nos formamos para compartir el mismo ministerio eclesial y juntos encarnar
el mismo carisma, cada uno a partir de nuestra propia identidad específica. La formación para la misión compartida debe ser prioritaria, teniendo en cuenta el estilo lasallista de educación, preferencia por los pobres, dimensión evangelizadora, protagonismo del que se educa, espíritu de fraternidad y unidad existencial entre fe y vida. El 42 capítulo general nos decía: la formación inicial y permanente de los hermanos y seglares tendrá en cuenta la misión compartida, así como una teología actualizada del laicado y de la vida consagrada, a fin de que todos comprendan de qué se trata, aporten su contribución y tomen verdaderas responsabilidades en relación directa con su propia identidad. Es evidente que el futuro de la misión lasallista dependerá en gran parte de la formación de los que hoy la tienen en sus manos. Uno de los ministerios más importantes del hermano hoy es ser memoria del carisma para los demás miembros de la familia lasallista. Y al mismo tiempo, en actitud humilde, debemos estar abiertos a recibir las riquezas que los seglares nos pueden aportar, tal como expresa el documento Vita Consecrata, en el número 55, un documento del Vaticano. No es raro que la participación de los laicos lleve a descubrir inesperadas y fecundas implicaciones de algunos aspectos del carisma, suscitando una interpretación más espiritual e impulsando a encontrar válidas indicaciones para nuevos dinamismos apostólicos. Unos y otros debemos sentirnos ricos para dar y pobres para recibir. Me parece importante señalar que el mundo que se crea en torno a un proyecto educativo lasallista no solo existe en función de la misión que realiza, sino que encuentra también un ámbito de crecimiento personal, familiar y comunitario. Y esto porque todo centro lasallista debe ser un lugar de vida que permita el encuentro con los diferentes grupos, la confrontación de ideas, la renovación de la vivencia familiar, la participación litúrgica y sacramental, el diálogo interreligioso, la respuesta a las inquietudes existenciales a través de una espiritualidad compartida, elementos todos que deben estar presentes en un proceso integral de formación. En el capítulo de 1993 y en nuestra regla se hacía un llamado concreto a hermanos y seglares a tomar en serio su proceso formativo en función de la común misión. Se dice, la regla anterior, la no renovada, no recuerdo si este texto ha permanecido. Para cumplir mejor su misión, los hermanos y sus colaboradores cuidan de evaluar y renovar el proyecto educativo. Además, cada cual se interesa por su formación permanente. Sin duda, hoy este lenguaje nos puede parecer inadecuado y al menos incompleto. No solamente cada cual, sino juntos y ayudándonos mutuamente. Es hermoso ver estos grupos representando la diversidad del distrito, de la región o de la internacionalidad del instituto y de la familia lasallista, unidos en una misma vocación a vivir de acuerdo con el carisma de San Juan Bautista de la Salle a partir de la propia identidad como hermanos o seglares. Se trata de tomar conciencia de que somos, como lo expresaba el fundador en sus meditaciones
para el tiempo de retiro, cooperadores y embajadores de Cristo y de su Iglesia, ángeles custodios de nuestros alumnos. Se trata de vivir nuestra vocación respectiva como llamada de Dios para construir su reino por medio de la educación humana y cristiana e inspirándonos en los valores lasallistas. Se trata de vivir un itinerario formativo que nos permita seguir siendo unos y otros instrumentos de salvación para los jóvenes, especialmente de aquellos que más nos necesitan. Se trata de descubrir en los acontecimientos y en las personas, sobre todo de los pobres e iluminados por la palabra de Dios, su plan salvífico, como el fundador, siempre atento y dejándose impresionar por la realidad a la luz de la fe. La formación para la asociación debe tener en cuenta las raíces antropológicas, ya que la persona humana es un ser en relación y abierta a la comunión. Las raíces bíblicas que nos recuerdan que estamos llamados a ser pueblo de Dios, siempre en marcha. Las raíces eclesiológicas que nos permiten vivir la fe como aventura comunitaria y compartir los carismas recibidos del Espíritu y estar abiertos al diálogo ecuménico e interreligioso. Las raíces lasallistas que alimentan nuestra espiritualidad y nuestra misión. Y un punto importante es la centralidad de la comunidad en nuestro itinerario formativo. El acontecimiento fundacional que une al instituto de hoy con sus orígenes es aquel 6 de junio de 1694, cuando San Juan Bautista de la Salle y 12 de sus compañeros se asociaron para consagrar su vida a la educación cristiana de los niños pobres. Este fue el nacimiento de nuestra misión lasallista. Esta es nuestra referencia fundamental. Nuestro itinerario formativo no puede olvidar la dimensión comunitaria, pero va más allá de los límites de espacio y tiempo que corresponden a una comunidad local. Cada hermano, cada asociado, cada colaborador, aunque pertenezca a una comunidad local, relativiza esta pertenencia para integrarla en la pertenencia a la gran comunidad de asociados lasallistas que sirven a la misión educativa allí donde ésta los necesita, a nivel de distrito, a nivel de región, a nivel de instituto internacional. La comunidad aparece como la característica más decisiva y profética del carisma lasallista. La comunidad como respuesta a la misión de educar a los pobres y a partir de ellos a otros jóvenes. No se trata de un tipo determinado de comunidad, sino de un dinamismo que crea lazos entre las personas y promueve la estructuración en diversas formas de comunidad según la cultura, los procesos personales, las identidades y según las invitaciones que el Espíritu nos va proponiendo. Están surgiendo nuevas estructuras, asambleas y consejos con representación de hermanos y seglares, distintas de las que servían para el funcionamiento de la provincia religiosa, mediante las cuales se intenta realizar las funciones que se espera del distrito. Por ejemplo, garantizar que la formación en el carisma lasallista llegue a todos sus miembros, fomentar la relación humana y desde ella la comunión entre las comunidades y entre los miembros de las comunidades, velar para que el servicio educativo de los pobres sea una prioridad fundamental para todos los responsables de la orientación
de las obras educativas lasallistas. Promover la búsqueda compartida, la elección solidaria de respuestas a las necesidades de la misión. Una formación que promueve una renovación educativa, que potencie el sentido de comunidad y fraternidad tan lasallista frente al individualismo y la masificación, que nos comprometa en la lucha contra la pobreza, que promueva una educación para la justicia, la paz, la solidaridad, la tolerancia, y que finalmente permita la formación de personas libres y justas. La renovación educativa nos debe llevar a ejercitar una doble mirada, una hacia el pasado, para preguntarnos cuál fue la intuición original que hizo nacer nuestro instituto, nuestra misión, y otra hacia el presente, que se abre a un futuro incierto para ver cómo hoy en el mundo encarnamos esa intuición que fue nuestro núcleo generador. En este punto quisiera enfocar mi reflexión directamente en nuestras universidades y recordar la relación que hay entre la docencia, la investigación y la transformación social, los tres objetivos fundamentales de toda universidad lasallista: docencia, investigación y transformación. No sé hasta qué punto nuestra formación nos prepara para transformar la sociedad y preparar agentes de cambio social. Y me surgen algunas preguntas. Muchas veces nuestro sistema educativo se ha inclinado más por la tradición que por la innovación. Estamos tratando de superar esta tendencia, dando más fuerza a nuestra capacidad de inventar, de crear, de innovar, porque lo que está en juego es el futuro del ser humano y su supervivencia. Estamos abiertos a nuevas investigaciones en nuestros respectivos campos, de manera que la docencia se conecte con urgencias sociales y políticas de hoy. ¿Cómo conectamos sistemática y orgánicamente los contenidos del currículo con las urgencias de nuestro país, de los desechados por la cultura del descarte, como nos repite el Papa Francisco? ¿Y de qué manera animamos a nuestros universitarios a entrar en contacto con estas urgencias? Y podemos hacer una síntesis de lo anterior. Los 10 principios que orientan la formación para la misión lasallista, lasaliana hoy. Primero, la formación es para la misión. Segundo, la formación es transformadora. Tercero, la formación promueve la asociación para la misión, el aspecto comunitario. La formación, cuarto, da respuesta a necesidades locales y globales. Quinto, la formación tiene su punto de partida en cada individuo. Sexto, la formación es integradora. Séptimo, la formación se realiza en comunidad. Octavo, la formación desarrolla una espiritualidad específica. Noveno, la formación presenta el acontecimiento carismático fundacional como fuente de inspiración y discernimiento. Y veíamos que el núcleo de aquel acontecimiento fundacional es el 6 de junio de 1694, cuando el fundador y los 12 primeros hermanos entregan su vida, se comprometen
a la educación de los jóvenes, especialmente de los pobres. Y termino como conclusión. Y termino con una frase de un santo chileno que fue un gran universitario y que trabajó en la universidad. Yo creo que debe ser uno de los patrones de nuestra universidad, un jesuita, San Alberto Hurtado. Él decía: un fuego que enciende otros fuegos. Y nos dice San Alberto Hurtado: la universidad ha de formar antes que todo hombres, hombres no archivos ambulantes, hombres no archivos ambulantes, ni grandes eruditos. La actitud principal del profesor ha de ser la de dar una visión de conjunto, no un mero hábito, sino una visión de conjunto. La universidad debe dar ese hábito hacia la verdad. La sabiduría no es erudición. La mera erudición es pesada, amontona ladrillos como una fábrica. Y en este sentido, ¿cuánto ayudaría a insistir a los alumnos en un criterio distinto del crudo pragmatismo inmediatista? Y está hablando en los años 40, 1942-47. Y en este sentido, ¿cuánto ayudaría a insistir a los alumnos en un criterio distinto del crudo pragmatismo inmediatista? Nuestros alumnos, además de especialistas, tienen una misión en la sociedad. El que quiera vivir en el organismo social tendrá de alguna manera que compenetrarse con los otros. Y esta actitud se adquiere no en una sola ciencia. Por ello, nuestro alumno habrá de cultivar diversas disciplinas. Creo que este pensamiento de San Alberto Hurtado tiene una implicación muy fuerte en la formación que nosotros tengamos. Nuestro itinerario formativo lasallista debe ayudarnos a mantener vivo y a reavivar el fuego que nos hizo nacer. El fuego es luz, nos da o nos devuelve el gozo de ver, de reconocer la vida y de saber por dónde vamos. El fuego es calor, nos morimos de frío en el alma cuando no nos calienta el corazón ni nos arde, como a los discípulos de Maús, con una pasión que justifique una vida. El fuego nos da seguridad y orientación. Con luz en la mirada y calor en el corazón, podemos decidir mejor nuestro caminar juntos y por asociación hacia donde hemos decidido ir. Pero el fuego necesita elementos de combustión y oxígeno para no extinguirse o languidecer. Y aquí encontramos el rol, el papel fundamental de la formación. Necesitamos una formación que nos haga capaces de lo anterior, un fuego que enciende otros fuegos. Creo que podemos también aplicar a lo que hoy vivimos el pensamiento de Octavio Paz, el gran literato mexicano, en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura. Decir que hemos sido expulsados del presente puede parecer una paradoja. No, es una experiencia que todos hemos sentido alguna vez. Algunos la hemos vivido primero como una condena y después transformada en conciencia y acción. La búsqueda del presente no es la búsqueda del Edén terrestre ni de la eternidad sin fechas, es la búsqueda de la realidad real. Realidad real. Pensar el hoy significa, ante todo, recobrar la mirada crítica. ¿Qué sabemos del presente? Nada o casi nada, pero los poetas saben algo. El presente es manantial de las presencias. Yo creo que esta es una definición maravillosa de lo que debe ser
y para qué debemos formarnos como lasallistas y lo que debe ser nuestra realidad real hoy, ser manantial de las presencias. Creo que ciertamente en algún momento nos hemos sentido ante el presente, ante los cambios que estamos viviendo y ante los problemas que muchas veces nos abruman, como desubicados, fuera de lugar, en palabras de Octavio Paz, condenados. Pero no podemos quedarnos aquí. Debemos tomar conciencia de la nueva realidad, la realidad real, que es la nuestra, no la imaginaria, que nos ofrece enormes posibilidades y nos invita a una acción transformadora. Es el hoy de Dios que debemos amar, ciertamente con mirada crítica, aunque no comprendamos muchas cosas. Una sola cosa es esencial: el presente es manantial de presencias. Son esas presencias las que dan sentido a nuestra misión educativa y evangelizadora lasallista. Son los rostros de los universitarios que educamos, de los niños y jóvenes, de los pobres, de los no amados, de los que no tienen voz. Son ellos los que llenan nuestra vida de sentido. Son ellos los que llenan nuestra vida de sentido, como llenaron también hace ya más de 300 años el corazón de Juan Bautista de la Salle y los primeros hermanos. Para responder a esta realidad real, a ese manantial de presencias, necesitamos renovarnos continuamente en nuestro itinerario formativo lasallista. También hay un obispo brasileño, Monseñor Casaldáliga, que nos habla también en términos poéticos de la necesidad y la importancia de esa presencia, de esas presencias. Él nos dice en un poema muy hermoso y muy cortito: al final del camino me dirán, ¿has amado? ¿Has vivido? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Esas presencias de las que nos hablaba Octavio Paz. Y termino con un nuevo artículo de la regla, de esta regla renovada, que creo que fue uno de los que más costó aprobar. Hubo mucha discusión. Ano Martín, que estuvo en el capítulo, lo podrá recordar, pero al final fue aprobada por un número muy significativo. La regla renovada pone en manos de los hermanos y de los seglares el futuro de nuestra misión. Ambos estamos llamados, con una seria formación lasallista, a mantener vivo el fuego que nos hizo nacer. Y nos dice la regla en el capítulo 10, el último, en el artículo 3. La vida y el incremento del instituto dependen en primer lugar del misterio y poder de la gracia, dependen de Dios. Con todo, merced al don de la libertad, el Señor ha querido poner en nuestras manos el destino del instituto y de su misión en manos de los hermanos. Y esto es nuevo, porque este artículo existía en la regla anterior, pero se limitaba a los hermanos. Ahora hay un añadido, y un añadido muy importante. El Señor ha querido poner el destino del instituto y de su misión en manos de los hermanos, y cada vez más en manos de hombres y mujeres que se comprometen a compartir la misión y el carisma lasallista. La familia lasallista seguirá expandiéndose en la Iglesia en la medida en que los lasallistas, hermanos y seglares, los lasallistas, vivan el carisma con celo y autenticidad
en sus respectivas vocaciones. Y desde el corazón de la familia lasallista, el instituto será una fuente de inspiración y de vida para todos los lasallistas. Muchas gracias. Vamos a unas preguntas, ¿le parece bien? Agradecemos al hermano Álvaro Rodríguez y tenemos unos minutos para hacer alguna pregunta o algún comentario, por favor. Muy buenos días a todos, soy Laura del Valle, de Educación a Distancia. Es un privilegio tenerlo aquí, hermano, y es para mí un privilegio ser docente de aquí, de la congregación lasallista. Tengo 18 años con ustedes, los he visto crecer en los lugares más tremendos como Cuba, y la verdad, la vocación de todos ustedes me ha hecho llenarme a mí también de su espíritu. Muchísimas gracias, porque mi crecimiento como maestra y como ser humano ha sido en gran parte gracias a ustedes. Por acá. Acá hay un maestro. Buenos días. Yo tengo una pregunta por aquí arriba, los de Gallola. Cuando menciona usted la realidad real con respecto a la realidad imaginaria, yo creo que amaneció un poco lento, pero me gustaría que me explicara un poquito más lo que es la realidad imaginaria. La realidad real me queda clara, pero ¿a qué nos referimos con la imaginaria? Muy bien. Esta es una expresión de Octavio Paz, pero que creo que responde muy bien a una situación que fácilmente podemos vivir, aún sin quererlo, pero que puede ser también como un mecanismo de defensa. La realidad hoy ciertamente es complicada y la realidad hoy ciertamente es difícil. Yo creo que cada generación piensa siempre que el pasado fue mejor, como decía Jorge Manrique. No sé si las generaciones anteriores han vivido situaciones tan complicadas, tan difíciles como las que estamos viviendo hoy. Sin duda, ninguna ha vivido los cambios que tan rápidamente se han dado. Seguramente, porque la mayor parte de los inventos de la humanidad han tenido lugar en los últimos años, la inmensa mayoría. Es decir, estamos viviendo una realidad complicada. Y a veces, como decía Octavio Paz, nos sentimos condenados en un presente que no entendemos. Pero la realidad real es no tener miedo, quitarnos esa venda, porque a veces preferimos quedarnos con un imaginario que nos tranquiliza, que nos hace olvidar los problemas del país, que nos hace olvidar que hay personas que sufren, que nos hace olvidar que hay una situación en Siria y en Irak en la que hay un número
muy, muy grande de cristianos, y no solamente de cristianos, sino de otras personas que por sus creencias religiosas están siendo asesinadas, como lo hemos podido ver en la televisión, porque esto lo han presentado públicamente. Es decir, como que es más fácil crearnos nuestro imaginario para huir de esa realidad compleja que hoy se nos presenta. Y yo creo que lo que nos puede hacer despertar son las presencias, son las personas, son los rostros concretos que nos invitan a hacer algo, a no contentarnos simplemente con quejarnos de un presente complicado, sino ver en este presente nuestro momento histórico, el único que tenemos, y en el que tenemos una misión muy concreta por realizar, que es la construcción del reino, el reino de Dios, un reino donde todos podamos vivir como hijos e hijas de Dios y como hermanos y hermanas entre nosotros. Entonces yo creo que al hablar de la realidad real, se trata de esa realidad concreta que hoy vivimos, sin subterfugios, sin evadirla, asumiéndola plenamente, valorando lo positivo que tiene, porque sería también muy negativo ver solamente lo negativo que hay en esa realidad, cuando en esa realidad hay elementos sumamente positivos. Yo creo que la conciencia que se tiene hoy, por ejemplo, del respeto a la persona, no la ha tenido ninguna generación anterior, y otros elementos que son sumamente positivos. Entonces yo creo que esa es la realidad real, la que estamos viviendo, la que tenemos en nuestras manos, y que la mejor manera de captar esa realidad real es a través de esas presencias por las que nos debemos dejar como invadir. Buenos días, hermano. Soy la maestra Adriana Hernández. Actualmente estoy colaborando con la Universidad La Salle en un proyecto nuevo, que es la nueva maestría en Planeación Estratégica de la Comunicación. Y realmente creo que la responsabilidad que me asignaron es enorme, y yo quisiera hacerle una pregunta. He tenido la fortuna de reunirme con los principales líderes de los medios de comunicación en México recientemente, prácticamente hace una semana, y ellos, estando aquí en la universidad, me decían: ¿por qué escoger la Universidad La Salle para dar un nuevo mensaje de paz a toda la sociedad mexicana y a nivel América Latina y Europa, que es prácticamente lo que pretendemos hacer con este proyecto? Yo le preguntaría a usted, que ha estado tan cercano pues, de todas estas pláticas que usted mismo hoy nos está compartiendo, ¿cuál sería ese mensaje que a usted le interesaría, al menos que por mi parte, fuese portavoz ante estos líderes de comunicación? Yo creo que ese proyecto que tienen es sumamente importante, y que en nuestras universidades un objetivo muy concreto que no debemos olvidar es educar para la paz, educar para la convivencia, para la tolerancia, y en esto tenemos que estar muy abiertos a aceptar las diferencias, estar abiertos a las diferencias. Me ha tocado en suerte recorrer el mundo lasallista, y para mí ha sido una nueva realidad, por ejemplo, el mundo asiático, con tantas diferencias, y obras como en Singapur, donde tenemos alumnos cristianos de muchas denominaciones, musulmanes, budistas y hinduistas, conviviendo fraternalmente en nuestras escuelas. Yo creo que esta realidad es la realidad que cada vez se va a vivir más. Estamos viviendo precisamente en el foro que se va a tener en octubre, organizado también por las Universidades Lasallistas de México. El tema central va a ser la interculturalidad. En el pasado se hablaba mucho de la inculturación, y sigue siendo muy importante el asumir la cultura del lugar donde estamos, pero hoy se habla a lo mejor más de la interculturalidad,
porque la realidad que estamos viviendo y que se va a vivir más en el futuro es que vamos a estar viviendo personas de distintas culturas, de distintas religiones juntos, y cómo saber aprovechar los valores de cada cultura para enriquecernos mutuamente. Entonces yo creo que en ese sentido un camino para la paz es la interculturalidad, el abrirnos a la diversidad, a las diferencias, y el crear en nuestros ambientes educativos ese ambiente de paz, de tolerancia, de respeto de unos hacia otros, y la apertura a una realidad más amplia que nos desborda. Buenos días, soy Coco Vázquez, hermano Álvaro, acá arriba. Coco Vázquez, estoy en la rectoría como asistente, y lo mío más que una pregunta es un comentario y un agradecimiento por su presencia aquí entre nosotros. Es un verdadero privilegio el tenerle aquí, escucharle, y con esa claridad, con ese énfasis y ese mensaje tan aterrizado para cada uno de nosotros. Aquí estamos presentes tanto docentes como del ámbito administrativo, y a todos nos ha tocado en alguna o en muchas formas su mensaje, lo que nos ha puesto a reflexionar, y nos lleva, a mí en particular se me queda muy grabado el fuego a que se nos invita a hacer en el medio en el que estamos, en el escritorio donde nos desempeñamos o en el aula donde estamos, porque para transmitir ese fuego se requiere un compromiso, una convicción verdadera y absoluta que sea tan evidente y de contagio por lo que ven en uno, por lo que uno pueda testimoniar. Y eso no son palabras, son acciones. Ese vivir el carisma lasallista no son palabras, es un estilo de vida, y eso es lo que nos identifica realmente en donde estamos, no los años que estemos en una institución, sino cómo vivimos esos principios y por qué permanecemos en ella. Muchas gracias, hermano, por su mensaje. Gracias a usted. Bueno, una más, por favor. Sí, buenos días a todos. Buenos días, hermano. Muchas gracias por su ponencia. Yo soy el profesor José Antonio Rivera, de la Escuela Preparatoria Unidad Santa Teresa. Tengo el honor de trabajar ahí con ustedes, también en el Internado Infantil Guadalupano como profesor. Me permito hacer un comentario a lo que he escuchado de su ponencia. Me he dado cuenta que la población objetivo que tienen los hermanos, que tenemos los docentes con los hermanos, efectivamente es una población en riesgo social. En riesgo social porque, parafraseando lo que usted ha dicho, observo que los jóvenes, en muchos casos, no en todos, que bueno, es una población que no tiene esperanza, no tiene reflexión, dignidad, carisma, vocación, alegría. No es protagonista en su educación, no tiene una dimensión evangelizadora, no es fraterno, no tiene orden, no tiene disciplina, no tiene hábitos, no tiene familia ni espiritualidad. Desgraciadamente, tampoco fe. El sentido de comunidad, pues, lo sustituye por individualismo. No es justo, no tiene paz ni tolerancia y no es libre. Lo que usted nos ha dicho es un compendio, una integración de la posibilidad de nosotros tomar como docentes, usted dice, un itinerario, es decir, entender esto como un proceso, no como un evento aislado cada día, sino como un compromiso, como una convicción. Me siento
emocionado, tengo eco en lo que usted ha dicho. Este encuentro se llama Para Transformar, Educación para Transformar. En ocasiones yo me he cuestionado qué derecho tenemos para intervenir en la vida de los demás, pero si tenemos un sentido, tenemos una guía y tenemos ya por entendida esta convicción en el lasallismo, bueno, pues esa es nuestra misión, llevarla a cabo. Para poder, en este listado que hice, de su parafraseo, pues cambiarlo no a mecanismos de defensa, sino mecanismos de sobrevivencia, ¿verdad? En positivo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, le pedimos al hermano Martín Rocha y a la doctora Jenny Brandt si pueden pasar para entregarle su diploma y un obsequio, por favor. Pues nuevamente agradecemos al hermano Álvaro Rodríguez, al hermano Martín Rocha.